Entonces, para poner esto un poco en contexto, cómo uno usa estas cosas, vamos a resolver un ejemplito. Entonces, vamos a suponer que tenemos un conductor esférico, que es esta esfera azul, ¿sí?, de radio A y que tiene una carga Q. Y está rodeado por un casquete que tiene cierto espesor, que es este casquete rojo, que es un medio dieléctrico lineal, isotrópico y homogéneo, ¿sí? El radio interno es A, es decir, que está pegado al conductor, y el radio externo es B, un radio mayor. Y en medio tiene una permitividad conocida, epsilon. Entonces lo que queremos es resolver este problema, calcular el campo eléctrico en todos lados, la polarización, las cargas, todo. Entonces, como siempre, y yo hago hincapié en esto, puede ser repetitivo, pero para que quede claro dónde está ¿no?, el meollo, el nudo del problema acá. Tengo una carga en el conductor que conozco, ¿sí?, Q. Pero si yo quiero calcular el campo eléctrico directamente para este problema, tendría que conocer la polarización de este material, el vector P, en toda esta región roja, ¿cierto? Es un medio lineal, entonces P es lineal con el campo eléctrico, es epsilon 0 por G por E. Pero no conozco el campo eléctrico, entonces no conozco la polarización, ¿sí?, entonces no puedo calcular, para empezar, el campo eléctrico por ley de Gauss. Entonces lo que uno hace en este tipo de situaciones es usar la ley de Gauss para el campo D, ¿sí?, junto con simetrías. Si conozco la distribución de cargas libres y tiene simetrías para aplicar la ley de Gauss, entonces eso me da una punta de donde podré empezar a tirar del hilo este, ¿no? Esto es un esquemita donde vemos el radio A, el radio B, esto tiene permitividad epsilon, ¿no? Y lo que queremos es calcular los campos, digamos, en algún punto del espacio R arbitrario. Acá está dibujado afuera, pero también queremos calcularlo en todo el rango, ¿sí?, adentro del conductor, adentro del dieléctrico, en todo el rango. Entonces lo que sí sabemos, no conocemos la polarización, pero lo que sí sabemos es que la carga libre va a estar distribuida uniformemente en la superficie del conductor, con una densidad sigma que va a ser Q sobre 4pi a cuadrado, ¿no? 4pi a cuadrado es la superficie de la esfera de radio A que constituye el conductor, ¿no? La carga va a estar distribuida ahí uniformemente. Entonces acá estoy yendo rápido, digamos, pero esencialmente uno usa acá los argumentos de simetría para D, que ya hemos aprendido a usar para el campo eléctrico. ¿Sí? En este caso tenemos un problema de simetría esférica, y el campo D va a ser va a tener una dependencia radial, y va a ser radial, va a apuntar a la dirección de R versor, ¿no? D lo puedo escribir de esta manera. Entonces acá en este paso están todas las consideraciones de simetría que uno tendría que hacer con más detalle, ¿sí? Cuando ustedes escriben estos problemas, tienen que escribir este argumento con detalle. Cuando les pedimos que justifiquen, ¿no?, esos argumentos, nos referimos a esto. Bien, entonces, toda la gloria, ¿no?, es que primero, que este vector D apunta en la dirección radial, que es la misma que el diferencial de superficie, porque uno elige la esfera S, ¿sí?, para aprovechar justamente ese hecho. Y la otra cosa que sucede es que esto depende solo de R, entonces sobre la superficie es constante y sale afuera de la integral. Entonces me queda d de R por la integral del diferencial de S, que es 4pi R cuadrado, ¿no? Entonces por un lado tenemos esta expresión, y por otro lado, para aplicar la ley de Gauss del desplazamiento eléctrico, tenemos que
calcular la carga encerrada, ¿sí? La carga libre encerrada en la superficie S. Entonces tenemos que considerar dos casos, ¿no? Para el caso R mayor que A, si el radio este es mayor que A, entonces la carga encerrada es toda la carga libre que hay en el conductor, que es Q. Entonces, en ese caso, DDR, ¿no? Igualando esta expresión a Q, DDR es 1 sobre 4pi por Q sobre R cuadrado. Y vectorialmente, como sabemos que D apunta en R reversor, ¿sí? Esto vale 1 sobre 4pi Q sobre R cuadrado en R reversor. Esto vale para radios mayores que el del conductor. Dentro del conductor, la carga libre es cero. Está toda en la superficie, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un conductor. Entonces, el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico y la polarización son todos cero en el interior. Un detalle acá sutil, ¿no? Pero que es importante, que fíjense que en lo que respecta a D, no fue necesario considerar por separado la región del dieléctrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carga libre está toda acá. Entonces esta interfase que hay para R igual a B, a D, no le calienta, ¿tá? Porque acá no hay carga libre, no hay ningún cambio en la distribución de cargas. Entonces no hace falta distinguir para R mayor o menor que B. Para el campo eléctrico sí va a ser necesario, ¿no? Bien. Entonces, una vez que calculamos D, es muy fácil escribir el campo eléctrico y la polarización. El campo eléctrico es 1 sobre epsilon por D, ¿sí? Entonces, para R menor que A, el campo eléctrico vale 0. Para R entre A y B, ahora sí hay que distinguir esa región, el campo eléctrico es 1 sobre 4pi epsilon, ¿no? El valor de la permitividad dentro del medio dieléctrico, por Q sobre R cuadrado, R reversor. Y para R mayor que B, es decir, cuando una vez que esto es fuera del dieléctrico, este epsilon pasa a valer epsilon 0 en esta región. No lo escribí, pero acá vale epsilon 0. Entonces esto es 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q sobre R cuadrado R reversor. Entonces fíjense que acabamos de resolver el problema, ¿no? De calcular el campo eléctrico sin saber ni siquiera cuáles son las cargas de polarización y cuál es la polarización, ¿sí? Todavía no la calculamos, la desconocemos, pero podemos calcular el campo eléctrico gracias a que en medios lineales vale esta relación, ¿sí? En particular, alguna cosa interesante, fíjense que fuera del dieléctrico, lo único que veo es la carga Q la carga libre, ¿no? Que hay en el conductor. Lo que haya pasado o esté pasando en el dieléctrico no lo veo desde afuera, ¿no? En este problema. Dentro del dieléctrico sí hay una corrección, ¿no? Y está dada por la diferencia que hay entre epsilon y epsilon 0, ¿no? Bien, así como calculamos el campo eléctrico, también podemos calcular la polarización, que es epsilon 0 por G por E, ¿no? Entonces, reemplazando lo que vale el campo eléctrico, fíjense que al margen, ¿no? Que fuera del dieléctrico, G vale 0, ¿no? Tanto dentro del conductor como fuera del dieléctrico para radios mayores que B. Entonces, en estas dos regiones, P vale 0. Solo tengo un P distinto de 0 en la región intermedia, ¿no? Entonces ahí uso esta expresión para el campo eléctrico, y me queda epsilon 0 por G sobre 4pi epsilon por Q sobre R cuadrado de reversor. Entonces, esto me está dando
el vector polarización, es decir, la densidad de polarización por unidad de volumen, dentro del material dieléctrico, en el, ¿no? En el rango de radios entre A y B. Fíjense que es radial y depende de R, ¿no? Entonces los dipolitos eléctricos están alineados en la dirección radial. Bien, uno podría ya acá darse por contento, ¿no? Conocemos los campos en todos lados. Pero ya que estamos, podemos calcular las densidades de carga, de polarización, ρ sub p y sigma p. Ρ sub p, acuérdense, la densidad volumétrica de polarización es menos la divergencia de p, ¿no? Entonces ahora conocemos p, es este campo, hay que tomarle la divergencia a este campo. Está claro que lo que conviene es usar coordenadas esféricas. En esféricas la divergencia, se las recuerdo en, ¿no? En esta fórmula. Y como P en este problema tiene solo una componente en R versor, entonces las componentes betita y bφ son 0, ¿no? Solo tengo una componente en R, entonces tengo solo este término. La divergencia de P es 1 sobre R cuadrado por la derivada con respecto a R de R cuadrado por P. De P es el módulo, ¿no? Dado por esta expresión. Y fíjense que como tengo este R cuadrado acá, R cuadrado por P me da esta constante, y la derivada con respecto a R de una constante es 0, en todo el rango, ¿sí? Entre A y B. Entonces la densidad volumétrica de cargas de polarización, que es menos la divergencia de P, vale 0 en este caso. Es decir, no hay cargas de polarización en el volumen del dieléctrico. ¿Qué pasa en la superficie? ¿Sí? Bueno, sigma p sabemos que es el producto escalar de la polarización por el vector normal a la superficie, donde n es la normal hacia afuera, ¿no? De la superficie del dieléctrico. Ahora, lo que hay que tener cuidado acá es que en este problema hay dos superficies, ¿no? Como el dieléctrico es un casquete, tiene un borde externo y un borde interno. Un borde interno de radio A y un borde externo de radio B. En la superficie externa de radio B, la normal, n versor sub B, llamémosla, es R versor, apunta hacia afuera. Pero en la interna, y acá ojo, el versor normal, n sub A, es menos R versor, ¿no? Porque apunta hacia adentro. El afuera del dieléctrico es hacia el centro de la esfera. ¿Eso se entiende? ¿Queda claro? Si no chiflan. O sea, ¿estás multiplicando por la normal externa? Claro. Fíjate que tengo esta expresión, Ok. ¿no? P por n versor. Entonces, si voy al dibujito, ¿quién es? El dieléctrico es... A ver. No. Vamos a tratar de dibujar esto. El dieléctrico tiene una superficie externa y una superficie interna. ¿Cierto? La normal en la superficie externa es un versor que apunta hacia afuera. Pero en la superficie interna, la normal es un vector, o un versor, perdón, así. ¿Está? Y tengo que tener, entonces en un caso es R versor y en otro caso es menos R versor, ¿no? El vector normal. Nada, solo tengo que tener cuidado de esas orientaciones de la superficie al calcular sigma, ¿no? Usando esta expresión. Entonces, la densidad de carga superficial en la superficie externa de radio B
es P por R versor. Reemplazando quién es P, recordemos que P es esto que está acá, ¿no? Constante por Q sobre R cuadrado, en R versor. R versor por R versor vale 1, y lo que me queda es la constante por Q sobre B cuadrado, ¿no? Porque está evaluado en B. Para la superficie interna, sigma sub B en el radio A es P por menos R versor. Entonces me queda un menos, y me queda la constante por Q sobre el R cuadrado, está evaluado ahora en el radio interno de la superficie, que es A. Entonces tengo un A cuadrado acá abajo. Entonces podemos ver que la constante es la misma, lo único que difieren es en este B cuadrado y este A cuadrado, ¿no? Como A es más chico que B, entonces hay una densidad mayor de carga negativa en la superficie interna que la que hay en la superficie externa de carga positiva. Sin embargo, y acá es algo que ustedes pueden usar en los problemas para chequear las cuentas, la carga total de polarización tiene que sumar 0. ¿Por qué? Porque la polarización de un material es, recuerden, solo desplazamientos pequeños de las distribuciones microscópicas de carga. No se agrega ni se quita carga del material, ¿cierto? Entonces, estas cargas de polarización, si aparece una carga de polarización por un lado, tiene que aparecer una carga con el signo opuesto del otro, en alguna otra región del material. Entonces uno puede usar eso para comprobar las cuentas. En este caso, la carga total de polarización va a estar dada por la densidad de carga volumétrica multiplicada por el volumen del dieléctrico. Esta vale 0, ¿sí? O sea que este término no me va a contribuir. Y después tengo la densidad superficial interna en la carga interna por la superficie esférica de esa carga interna, más la densidad superficial en la carga externa del dieléctrico por la superficie de esa esfera, ¿no? Esférica de la carga externa del dieléctrico. Entonces, esta vale 0, estas dos son las que acabamos de calcular, y fíjense que la superficie, acá las di vuelta, ¿no? Primero puse la cara externa, que es positiva. En la cara externa la superficie de la esfera es 4pi por b cuadrado, y eso me va a cancelar esta parte de la constante. En la cara interna, sigma es negativa, y la superficie es 4pi por a cuadrado, ¿no? Esta superficie me va a cancelar este factor. Con lo cual, está claro que esto se anula, ¿no? Lo que queda suma 0. Es decir, que está todo bien por ese lado. Una observación más de la física, si quieren más con los dedos, sobre los signos de la carga de polarización, ¿no? La carga de polarización en la cara interna resulta ser negativa, ¿no? O de signo opuesto a Q, si quieren. Y eso tiene sentido porque lo que tengo es un conductor con una carga Q, y esa carga que tengo en la superficie del conductor atrae ¿no? el lado dipolar de cargas negativas hacia adentro y repele las cargas positivas. Entonces tiene sentido que esa carga inducida en el lado interno del dieléctrico sea negativa. Y otra cosa que se deduce de eso, digamos, si lo piensan ahora, tienen una carga positiva en el conductor, pero ahora se induce una carga negativa en la superficie interna del dieléctrico, ¿sí? Pegadita. Entonces eso de alguna forma apantalla el campo generado por el conductor, o sea, el campo dentro de la región dieléctrica es más débil que si no estuviera el dieléctrico. ¿Por qué? Porque tengo esas cargas negativas inducidas, los dipolitos que están orientados en la superficie interna del dieléctrico.
Bien, y esto no termina acá, uno puede seguir diciendo cosas sobre este tipo de problemas son muy integradores, como ven, porque abarca un montón de temas de los que ya hemos visto. Ahora que sabemos, fíjense, conocemos ρ sub p y sigma sub p, ¿no? Sabemos dónde están ahora las cargas de polarización. Entonces ahora podríamos volver a calcular el campo eléctrico, pero en vez de usar la ley de Gauss para el desplazamiento y el camino que hicimos hasta acá, usar la ley de Gauss para el campo eléctrico. Porque ahora sé dónde están todas las cargas. Conozco las cargas libres y conozco las cargas de polarización, ¿sí? En todo el espacio. Están esquematizadas acá, ¿no? O sea, este es el casquete interno del conductor de radio A, donde tengo las cargas positivas distribuidas uniformemente con una densidad sigma. Y ¿no? Acá tengo el casquete entre A y B de material dieléctrico, en donde tengo una carga de polarización sigma P en el radio A, ¿sí? Negativa, y una carga sigma P de B en el radio B positiva. Estas están más separadas, ¿no? Porque acá tengo más densidad de carga. La suma, como vimos, es igual, o de signo opuesto, ¿no? Pero de igual módulo. Pero la densidad es menor acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre A y B, cuando R viaja entre A y B, la carga encerrada por una esfera gaussiana, ¿no? Que pase por acá, por el medio, va a ser debida a la carga libre, pero también a la carga de polarización, ¿sí? Sigma sub P de A. Entonces, la carga encerrada para una esfera gaussiana de radio R entre A y B va a ser Q más la densidad sigma de A por el área de la esfera, que es 4pi por A cuadrado. Esto me cancela el factor, como ya vimos, y si saco factor común Q, lo que me queda es 1 menos epsilon 0 por G sobre epsilon. Uno lo puede reescribir un poquito eso, ¿no? Si nos acordamos que epsilon sobre epsilon 0, esta constante dieléctrica o susceptibilidad relativa era 1 más G, entonces epsilon, ¿no? Epsilon estaba dado por esta expresión. Entonces lo que tenemos acá en el corchete, uno lo puede escribir de esta forma: multiplicamos y dividimos por epsilon, ¿no? Acá para sacar denominador común, y lo que queda arriba es epsilon menos epsilon 0 por G, que vale epsilon 0, ¿no? De acá. Entonces este corchete no es ni más ni menos que epsilon 0 sobre epsilon. La carga encerrada es epsilon 0 sobre epsilon por Q, que lo podría haber escrito en función de la constante kappa también, ¿no? Entonces, ahora que sé la carga encerrada, puedo usar la ley de Gauss, y me va a dar 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q encerrada sobre R cuadrado, ¿no? En la dirección de reversor, si aplico la ley de Gauss a este problema. Entonces, reemplazando por lo que es Q encerrada, me queda, fíjense, el epsilon 0 se cancela y me queda un epsilon. Me queda 1 sobre 4pi epsilon por Q sobre R cuadrado en R reversor entre A y B. Y esto es exactamente lo que habíamos encontrado ya de manera directa, ¿no? Bien, este procedimiento, si bien parece medio laborioso, es muy útil de nuevo para verificar el resultado, ¿no? Y que todo sea consistente. Bueno, acá terminamos con este ejemplito. Vamos a hablar un poco de capacitores antes de considerar qué pasa con la energía en presencia de dieléctricos.
No sé si tienen alguna preguntita por ahora sobre el ejemplo. Sin preguntas, seguimos. Bueno, ¿qué pasa en un capacitor cuando tengo un dieléctrico, ¿sí? En el medio? El efecto de los dieléctricos, cualitativamente, como vimos, es atenuar el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque aparecen estas cargas de polarización que de alguna forma, ups, se me cayó de alguna forma lo que hacen es apantallar las cargas que tenga presentes, ¿no? Cerca del dieléctrico. Entonces, si rellenamos un capacitor con un medio dieléctrico, ¿qué podemos esperar? Para una carga dada, ¿no? El campo va a ser menor, va a disminuir entonces la diferencia de potencial entre los dos conductores del capacitor, y por lo tanto Q sobre B va a ser, ¿cómo se dice? Va a ser mayor, porque a una carga dada el potencial va a ser menor. Entonces la capacidad va a aumentar, ¿sí? Entonces esto es lo que sucede, y realmente sucede en capacitores con dieléctricos. La capacidad aumenta cuando uno rellena el capacitor. Ahora lo vamos a ver un poco más formalmente, ¿no? Pero esto hace que sea como ideal, ¿no? En la situación, porque uno, cuando quiere tener un capacitor, cuando quiere incrementar la capacidad, no sé si ya vieron algún problema, pero nosotros vimos el capacitor de placas paralelas, ¿no? Lo tengo escrito por acá, si lo recuerdan, la capacidad tenía esta pinta, ¿no? Era proporcional al área y inversamente proporcional a la separación de las placas. Entonces, si uno quiere una capacidad grande, tiene que hacer D muy chiquito. Y si uno hace D muy chiquito, los conductores se van a tocar. Entonces, una forma de que no se toquen es poner un dieléctrico que no solo aísla una placa de la otra, sino que además, por este efecto, aumenta la capacidad, ¿sí? Es decir, que ganamos por los dos lados. Entonces, pensemos un poco el problema de dos placas paralelas. Acá lo estamos viendo de costado, ¿sí? Vemos la sección lateral. Entonces, esta es una placa, esta es la otra. El área de esas placas es A, están separados a una distancia D. Imaginemos que los cargamos con una carga Q y menos Q, y que en el medio tenemos un material dieléctrico de susceptibilidad epsilon, ¿sí? Perdón, de permitividad epsilon. O igual a kappa por epsilon 0, ¿no? Bien. Entonces acá está ampliado, ¿no? Una región de lo que tenemos ahí. Esto es el conductor. Las cargas van a estar en la superficie. Y acá tengo el medio dieléctrico. Entonces, de nuevo, estamos ante un problema en donde en principio no conocemos la polarización, ¿cierto? Entonces, de nuevo, uno aplica la ley de Gauss para el desplazamiento eléctrico. Dentro del conductor el desplazamiento eléctrico es nulo, y por simetría en los laterales es perpendicular, entonces no hay flujo. Solo voy a tener flujo a través de la tapa que está dentro del dieléctrico, ¿no? No tengo un vector D. Entonces, aplicando la ley de Gauss a una superficie de esas características, encontramos que D por S, el flujo en esta tapa, es igual a la carga libre encerrada, que va a ser la carga que tengo en el conductor y que recorto con esta cajita. Es decir, sigma
la densidad de carga en el conductor, sigma, por S, la superficie de la caja, ¿no? Bien, entonces cancelando las superficies, el desplazamiento es igual a sigma dentro del dieléctrico. Una vez que conozco D, puedo calcular E, es 1 sobre epsilon por D, entonces E es sigma sobre epsilon. Y para este problema, acá no estoy haciendo las cuentas con detalle, ¿no? O sea, ya pueden ir a buscar a las cuentas que hicimos en el ejemplo del capacitor de placas paralelas esto, pero el potencial va a ser E por D. La diferencia de potencial, ¿no?, entre una placa y la otra es E por la separación. E es sigma sobre epsilon 0, entonces tengo sigma sobre epsilon 0 por D, y sigma es Q sobre A, ¿no? Entonces me queda Q por esta cantidad D sobre A por epsilon, y si multiplico y divido por epsilon 0, lo que me armo acá es la inversa de la capacidad del capacitor vacío, ¿no? A por epsilon 0 sobre D sería la capacidad del capacitor sin dieléctrico. Lo que se me armó acá es la inversa de la constante dieléctrica, escapa a la menos 1, le falta un menos 1 acá. Entonces, la capacidad, que es Q sobre B, es epsilon sobre epsilon 0 por epsilon 0 por A sobre D, es decir, kappa por C sub 0, ¿sí? Donde C sub 0 es la capacidad del capacitor cuando no tiene un dieléctrico en medio. Entonces lo que vemos es que como esto es, ¿cómo se dice?, mayor o igual que 1, la capacidad aumenta, ¿sí? Podemos guardar más carga. Eso nos dice, ¿no? Que la capacidad me dice cuánta carga puedo guardar para una diferencia de potencial B, ¿no? Bueno, si tengo un dieléctrico puedo guardar más carga que si no lo tuviera. En lo que sigue, vamos a calcular la energía en presencia de dieléctricos. No sé si tienen alguna duda sobre esta cuenta o sobre este tema. En la práctica van a haber unos cuantos problemas de estas características. Tengo que cambiar de apunte porque lo tengo en otro PDF. Si van a la página de las teóricas, van a ver que está dividido en dos también las notas. Bien, ya falta poquito, son 3 páginas más. Pero entonces, lo que queremos calcular es cómo modifica la presencia de dieléctricos la energía de una configuración de carga, ¿sí? Ya habíamos visto, página 79, pueden volver ahí para refrescar cómo se llega acá, pero ya habíamos visto que la energía, almacenada en un capacitor, W, es un medio de C por B cuadrado, ¿no? Y ya teníamos unas expresiones análogas, pero vamos a usar esta. Entonces, si cuando relleno el capacitor, ¿no?, con un dieléctrico de constante kappa, el efecto es que la capacidad se transforma en kappa por C sub 0, y C0 es la capacidad del capacitor vacío. Entonces, sería razonable esperar que la energía sea un medio de C, que ahora es kappa por C sub 0, por B cuadrado. Es decir, factorizando kappa afuera, me queda kappa por un medio de C0B cuadrado, es decir, kappa por W0, donde W0 sería la energía almacenada en el capacitor en ausencia del dieléctrico, ¿sí?
Es decir, que esperamos un factor kappa entre las energías del capacitor vacío y el capacitor relleno de dieléctrico. Como kappa es mayor que 1, la energía es mayor, ¿no? Y esto tiene sentido porque, si lo piensan, necesito traer más carga para llegar al mismo potencial, ¿sí? Entonces tiene sentido que el trabajo que tengo que hacer para cargarlo sea mayor también. Entonces lo que vamos a hacer es mirar con lupa el proceso de carga de un capacitor en presencia ahora de un dieléctrico, ¿sí? Vamos a mirar eso en detalle. Entonces, con el dieléctrico en su lugar, ¿sí? con el dieléctrico entre los conductores del capacitor, vamos a traer la carga libre de a poquito, ¿sí? Incrementando la densidad de carga libre en un incremento delta de ρ sub L. Entonces, a medida que hacemos esto, a medida que traemos más carga libre, a ver, perdón, quiero ver una cosa. A medida que traemos más carga libre, la polarización dentro del dieléctrico cambia, ¿cierto? Y si cambia la polarización, cambian también las cargas de polarización. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el trabajo sobre la carga libre, ¿sí? Para traer la carga libre al capacitor. Y el efecto de las cargas de polarización va a aparecer porque modifica el campo. Si traemos un diferencial de ρ, un delta ρ sub L, en el potencial, ¿no? con un potencial V, entonces el delta de trabajo que tengo que hacer para traer esa carga va a ser la integral en el volumen donde tengo que distribuir esa carga ρ, ¿sí? Ese delta ρ sub L lo tengo que distribuir en el volumen con un potencial V, ¿no? Esta es la expresión para el trabajo que habíamos visto en la página 36, 37. Pueden ir a rebuscar allá de dónde venía esto, ¿no? Entonces, si usamos la ley de Gauss ahora para reescribir la densidad de carga, es un truco parecido a uno que ya hemos hecho en una clase pasada. Fíjense, la divergencia del desplazamiento eléctrico es ρ sub L, ¿no? Entonces, si yo tomo un delta de ρ sub L, esto es igual a un delta en la divergencia de D. Es decir, la divergencia de un delta D, ¿no? De la variación de desplazamiento. Delta sub D delta de D es el cambio en el desplazamiento eléctrico. Entonces, si uso esta expresión, ¿sí? La expresión para el trabajo, el delta W va a ser la integral en el volumen de la divergencia de delta D por el potencial en R' integrado en el volumen con el diferencial de B sub prima. Bien, entonces acá tenemos la integral que ya, este tipo de problema ya no lo encontramos antes, ¿no? Donde hay un campo escalar y un campo vectorial. Esto lo podemos integrar por partes. Les recuerdo que la divergencia de un escalar por un vector es la divergencia del vector por el escalar más el vector producto escalar con el gradiente del escalar. Entonces el que tenemos ¿no? El que tenemos en la integral es la divergencia de delta D por B,
que es este término. Entonces, despejándolo me queda la divergencia de todo, menos este otro término, delta D por el gradiente de B. Esto es lo que reemplazamos en la integral para el trabajo, con lo cual el delta W nos queda, ¿no?, una suma de dos integrales. Una es la integral de la divergencia de delta D por B, y el otro es restado la integral en el volumen de delta D por el gradiente de B. Y acá, fíjense, tenemos una integral en el volumen de una divergencia. Acá podemos usar el teorema de la divergencia para reescribir esto como una integral de superficie. Y en esta otra tenemos el gradiente de B, que es menos E, ¿cierto? Entonces, usando este signo menos, nos queda esta integral. Y de acá a acá lo que hicimos fue usar el teorema de la divergencia, ¿no? La integral de volumen se convirtió en la integral de la superficie cerrada que bordea ese volumen de delta B por el diferencial de S. Entonces acá hacemos el truco familiar, ¿no?, de extender las integrales a todo el espacio, recordando que uno puede hacer esto porque ρ sub L es igual a 0, ¿no?, fuera del volumen en donde está la carga libre justamente. Entonces, aumentar el volumen y por lo tanto la superficie que lo envuelve no cambia estas integrales, esta suma, digamos. Eventualmente la integral de superficie se va a 0 porque tengo un campo por un potencial que va a depender como 1 sobre r cubo como mucho, y una superficie que aumenta como r cuadrado. Entonces, para radios grandes esto muere, y me queda solo esta integral en todo el espacio. Acá está eh, muy abreviado el argumento, pero si quieren recordar los detalles de esto, vuelvan atrás a la derivación que hicimos de la energía en el caso ¿cómo se dice?, de distribuciones de carga sin dieléctricos. Entonces tenemos un delta de W que es la integral en todo el espacio de este término, ¿no?, de delta D por E. Entonces esto es completamente general hasta ahora. No supusimos nada acerca de qué tipo de dieléctrico estamos hablando, ¿sí? Pero es una expresión medio no muy útil, ¿no? Porque acá tengo un delta D que no sé en principio cuánto vale, no sé cómo escribirlo explícitamente, ¿no?, en caso general. Una manera de seguir avanzando esto es suponer alguna relación entre D y E. Entonces vamos a hacer esta cuenta para un medio lineal, ¿sí?, en donde el desplazamiento eléctrico es epsilon por el campo eléctrico. Entonces en esta condición, una diferencia pequeña de D, ¿no?, el delta D que me aparece acá, si tomo el argumento de la integral, ¿no?, que es delta D por E. A D lo reemplazamos en función de la relación lineal con el campo eléctrico. Entonces, epsilon sale afuera, tengo un delta E escalar por E. Este delta E por E, fíjense, es un medio de delta E por E más E por delta E, o directamente es igual a un medio de delta de E por E, ¿cierto? Entonces, ahora traemos el epsilon de nuevo adentro, y tengo un medio de delta de epsilon por E escalar E. Es decir, un medio de delta de D por E. Entonces, en el caso de un medio lineal, a este integrando que era medio complejo, lo podemos reescribir de esta forma, ¿no?, el delta de un medio de D por E. Es lo que está escrito acá. Entonces, si reemplazamos esto en la integral,
el delta de W es delta de todo esto, ¿sí? Un medio de la integral de D por E en todo el volumen. Entonces este es el incremento en la energía, o el delta de trabajo que tengo que hacer para traer una porción de carga pequeña, de carga libre, para armar la distribución de carga completa, de 0 hasta el valor final de las cargas. W va a ser igual a, entonces, un medio de la integral de D por E en todo el volumen. Esta expresión, ¿sí? Atenti, vale para medios lineales, ¿sí? Porque usamos esto para poder escribir esto, de esta manera. Entonces es una linda, ¿no? una linda relación porque nos da la energía de la configuración de cargas en presencia de dieléctricos ahora. ¿Sí? Es el producto escalar de D por E integrado en todo el espacio con un factor de un medio. Ahora, si uno va hacia atrás y mira la ecuación 41.3, donde habíamos derivado una expresión para el trabajo no necesario para armar una distribución de cargas o la energía almacenada, se encuentra con esta expresión, ¿sí? El trabajo es epsilon 0 sobre 2 por la integral del producto escalar del campo eléctrico con el campo eléctrico. Entonces, lo que vemos es que hay una discrepancia, ¿no? Entre estas dos relaciones. Porque es como si yo meto el epsilon 0 acá adentro, es como si en vez de epsilon 0 por E, en esta expresión, en esta otra tuviera epsilon por E, ¿no? Que es lo que me da el D que está acá arriba. Esta expresión la derivamos en condiciones súper generales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el acertijo acá? O sea, ¿qué expresión vale en presencia de un dieléctrico? Y la respuesta es que en estas dos expresiones lo que está implícito es una forma diferente de armar la distribución de carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta ecuación lo que está implícito es que traíamos las cargas una por una, incluso, si quieren, las cargas correspondientes a los dipolos inducidos del dieléctrico. Es como si las estuviéramos trayendo de a una y colocando en el dieléctrico, ¿sí? Las cargas, digamos, imagínense un dieléctrico plano entre dos placas conductoras, como si estuviéramos trayendo las cargas a la superficie del dieléctrico, además de las cargas que traemos al conductor, ¿sí? Entonces, no estamos, en esa expresión, no estamos contemplando el trabajo necesario para deformar los dipolos internos del material dieléctrico, o para orientarlos, ¿sí? Si fueran dipolos, hasta generar la polarización del medio. Entonces, no es que sea incorrecta esta expresión, simplemente describe una manera muy poco física, en realidad, de generar la distribución de cargas que se forma cuando uno tiene un dieléctrico en el medio de un campo, ¿no? Mientras que esta otra expresión, la 111.1, por otro lado, está representando el trabajo realizado al mover las cargas libres, fíjense, con el dieléctrico ya en su lugar, inicialmente no polarizado, y teniendo en cuenta el trabajo necesario para polarizar el dieléctrico. A medida que voy trayendo las cargas libres, se genera esa polarización, y eso hace que cambie, ¿no? el trabajo que tengo que hacer para traer nuevas cargas. Entonces esta expresión, la 111, sí está incluyendo
el trabajo necesario para deformar los dipolos o alinearlos, ¿no?, dentro del material. Con lo cual, en realidad es la más usada en el caso de dieléctricos, porque es lo que uno hace en el laboratorio, o lo que tiene más sentido físico, ¿no? Uno, cuando genera una distribución de cargas con un dieléctrico y conductores, no pone una por una las cargas en el dieléctrico, sino que lo que hace es cargar el conductor, ¿no?, con alguna batería o con algún otro dispositivo. Entonces, esta ecuación describe esa situación, ¿no?, y no esta. Bien, con esa nota más teórica, pero que es para tener en cuenta, terminamos la clase de hoy. Y pueden hacer preguntas si quieren, de hoy o de antes, o ir a descansar un ratito.